Muchas veces los intelectuales difunden frases que son muy bonitas, pero están equivocadas. Ahora la pregunta sería, ¿en qué te apoyas para decir que esas frases son bonitas, pero están equivocadas? En que son bonitas, en que son agradables, quedan lindas. Hay una reunión de conceptos y palabras que gustan, que agradan. Entonces son bonitas. Y en que están equivocadas me apoyo en la realidad y también en la lógica, ¿no? Porque más allá de cualquier, podemos decir, creencia sobre el mundo, hay una lógica que nos hace ordenar el pensamiento, y si esa lógica se apoya en la realidad, entonces una frase puede ser verdadera o puede ser mentira. Yo estaba escuchando una conferencia de una persona que me agrada un 50% y me enoja otro 50%. Eh, Habría que analizar por qué me enoja y por qué me agrada, pero yo te diría que me agrada la verdad y me enoja la mentira. Entonces, este intelectual, un referente de espiritualidad, un referente de espiritualidad, no voy a decir el nombre, eh, dijo una frase que tiene una fuerza y que parece tan cierta, pero es un error, es realmente un error. Y esta frase también se repite en los ambientes intelectuales filosóficos, con otros matices, pero que también están equivocadas. Es decir, la frase ligada a la vivencia espiritual y también a la filosófica, ambas están equivocadas. Bueno, este intelectual estaba en videollamada con otra persona que le hacía las preguntas y dice así: las preguntas de la vida no son para responderlas. Oh, por Dios, qué belleza. ¿Vieron que suena lindo? Pero no es así. Vos sabés bien que no es así y yo tampoco. Vos, cuando vivís preguntando a tu familia a dónde fuiste, cómo te fue, qué te pareció la película, estás un poco preocupada, ¿qué te pasa? Cuando haces todo eso en tu día a día, buscas respuestas. Entonces es un error, pero vos fíjate, y esto nos prepara también para la vida, ¿no? Porque está lleno de intelectuales que se equivocan porque buscan ser originales y dicen cualquier burrada. Pero la voy a leer pausado. Algunos me dicen en otras redes sociales que hablo de un modo pausado, entonces vamos a aprovechar ese don, podemos decir así, de hablar pausado, para volver a leer esta frase y fíjate si no queda bonita esta equivocación. Dice así: las preguntas de la vida no son para responderlas. ¡Wow! Belleza. El misterio de preguntas sin resolver. Pero no es así. Por ejemplo, toda la ciencia, por ejemplo, mira, allá atrás estás viendo mi cocina. En esa cocina tengo artefactos hechos por la ciencia, y esos artefactos hechos por la ciencia, microondas, horno eléctrico, pava eléctrica, hechos por la ciencia vinculada a lo tecnológico, se hicieron porque se fueron respondiendo preguntas los científicos para llegar a crear esos artefactos. Ni hablar la computadora que me está grabando en este momento o el wifi que me está dando la conexión. Entonces sí que las preguntas son para responderlas. No, Franco, perdóname, pero vos estás usando una frase que tiene que ver con lo espiritual.
Ahora la pregunta sería, ¿por qué no responder también cuestiones espirituales? ¿Por qué simplemente tenemos que dejar a la materialidad para que nos dé respuesta? ¿A qué temperatura se dilata este material? ¿A qué presión se rompe este material? ¡Wow! ¿Cuántas respuestas podemos dar? Pero la pregunta es, ¿por qué no dar respuestas? ¿Por qué no dar respuestas también en cuestiones espirituales? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nos han educado en el relativismo, en el subjetivismo y en que solamente importan opiniones, opiniones y opiniones y que en realidad nadie tiene la verdad. Y eso es falso. Eso es falso. Ahora, en esta sociedad, por ejemplo, yo hablo mucho con los jóvenes, ¿no? Y si yo a uno de estos jóvenes, con mucha simpatía, le diría, escúchame, Kevin, déjame decirte una verdad. Quizás ese joven diría, epa, me parece que Franco es un poco cerrado, me parece que es un poco dogmático, antiguo, porque está diciendo que posee la verdad. Ahora nosotros vivimos siendo poseedores de verdades. ¿Cómo te fue, Florencia? Bien. Y Florencia sabe que le fue bien, por lo tanto posee la verdad. Mami, te pregunto, ¿le agrego más queso a la pizza? No, ya está, si no va a ser demasiado. Y ella entiende y tiene la verdad de que la cantidad que yo puse está bien y es perfecta y está en armonía con la masa y con la salsa. Entonces, nosotros no solamente vivimos buscando respuestas. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Me lo arreglás mañana? Sí, ¿cuál era el problema? No, el aceite. Vivimos buscando respuestas y también vivimos apoyándonos en verdades. Como el vecino que sale, baja del ascensor y dice, está fresco, está fresco, yo me fijé por la ventana. Y uno le cree y uno entiende que tiene verdad en lo que dice porque realmente está fresco. Franco, perdóname, pero tus ejemplos no son con fuentes, tenés libros atrás y no vale de nada porque me estás hablando de un vecino que baja del ascensor. Mira, atrás mío, esos libros azules son de filosofía. Los libros rojos son de filosofía y de literatura, los negros son de historia, los amarillos son de religión. Déjame decirte que si esos autores no buscaron decir belleza o decir verdad, escribieron de gusto. Bueno, vuelvo a la frase porque abrí otra puerta y me quedé hablando. Perdón que no bajé el sonido del teléfono. Dice, las preguntas de la vida no son para responderlas. Y déjame decirte, y voy al punto, prometo ir al punto, que si somos aquel tipo de personas que salen de la mediocridad y que buscan superarse, cualquier persona que busca superación se pregunta para qué está, se pregunta qué pasará después de esta vida, se pregunta sobre el dolor, sobre el temor, sobre el amor, se pregunta sobre la virtud, las preguntas fundamentales de la vida. Por ejemplo, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿En qué me diferencio de otros seres? Estas preguntas nos las hacemos siempre que buscamos trascender de alguna manera. Trascender en un hijo, trascender en un libro, trascender en la creación de arte. Siempre que buscamos la superación
y la creatividad. Y esas preguntas tienen que encontrar respuestas. Porque yo no le pregunto a mi hija, hija, ¿cómo te fue en el cine? Y por dentro digo, no me interesa que me responda. Yo quiero una respuesta. Y es más, quisiera que esa respuesta sea verdadera. Por lo tanto, vuelvo a leer la frase tan bonita. Las preguntas de la vida no son para responderlas. Falso. Dedica tiempo de tu vida para responder las preguntas de tu vida. ¿Cómo que no? Dedicamos tiempo a cocinar, dedicamos tiempo a crear, dedicamos tiempo a criar a los hijos. ¿Cómo no tomarnos un buen café cada tanto y decir, estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo? Porque respiro, porque pienso, porque siento, porque existo. ¿Y dejaré de existir o hay otra vida? ¿Cómo no podemos hacer un paréntesis en la rutina para intentar respondernos estas preguntas? Bueno, y tienen respuesta. Tienen respuesta desde la religión, tienen respuesta desde la neurociencia, tienen respuesta desde la psicología, tienen respuesta desde la filosofía histórica. El tema es que uno también puede elegir cuál es la respuesta que le parece que más se acerca a la verdad. Pero muchos pensadores de esos que vemos en fotos y decimos, wow, parece un tipo sabio, han pensado y a veces han sido pagados por el poder para pensar qué pensamos de la existencia, de Dios, de la verdad, del mundo, del universo, de la muerte, del dolor, del amor, del mal, del tiempo. Entonces, las preguntas de la vida son para responderlas. Bueno, esto se une con... Hay muchos filósofos de cuarta que yo me enervo cuando los pienso porque dicen así en las clases de secundaria, ¿viste? Y queda tan bonito. El profesor se sienta en la mesa para quedar moderno. Perdón, es lindo cuando se sientan en la mesa, pero el profesor se sienta en la mesa y dice así: bueno, no vamos a decir qué es la filosofía. No vamos a decir, etimológicamente es amor a la sabiduría, pero no vamos a responder porque en realidad la filosofía te enseña que lo importante es la pregunta de la pregunta de la pregunta y que no hay respuestas que lleguen a una totalidad. ¡Qué desastre! ¡Por Dios! Estudiás 6 años, una licenciatura en filosofía, para no encontrar ninguna respuesta. Es impresionante, nos venden cualquier verdura. Bueno, te amo mucho, deseo que este video sea visto. Ahora voy a ver qué título le pongo. Te amo mucho.